El inhumano ya no es el patrón. Es un sirviente de otro patrón. ¿Me puedes explicar cómo está esa fregadera de que anduviste con 2 viejas a la vez? Ustedes me dejan vivir. Nos encontramos ahí. Les doy toda la información que necesitan. ¿Los Cero Quintanilla ya saben de Romero? Nada. Nadie sabe nada de nadie. Fue como una tumba. No había sabido nada de ese hombre por casi 10 años y aparece ayer en tu oficina y te remueve todo otra vez. El pasado es pasado, por ahí dicen, y no hay que revolverlo. Todo está listo con los contactos de Pancho. Les cayó muy mal su muerte, pero aceptaron seguir trabajando con nosotros. ¡Hey! Yo voy a ir con ustedes. Quiero entrarle al business de la familia. Mira, yo sé que quieres ayudar, pero el señor Park tiene sus términos de negociaciones. No es seguro para un chamaco ir ahí. Yo no soy un chamaco. Escuché lo que estabas platicando con Rosario. Y yo soy un acero Quintanilla. Y llevar este apellido no es nada más de adorno. No se puede negar que tiene tamaños el canijo. Bueno, pues yo creo que es hora de empezar a sembrar la semilla en nuestros futuros herederos, ¿que no? Vas a venir conmigo, pero vas a hacer lo que yo te diga cuando yo te diga. ¿Entendimos, Felipito? Estamos. Pero yo no soy Felipito. Soy Felipe. Felipe Quintanilla, ¿ok? Bueno, pues. Vámonos, Felipe. Vámonos. Cuando lleguemos al rancho de los Jones, pues tenemos que exigir que te recontraten. ¿Y tú crees que me van a recontratar así nomás? No, mija, no es así nomás. Voy a llevar las pruebas que me dio Frida sobre los negocios corruptos que hacen ellos y pues los voy a chantajear. O te recontratan o les cae la policía ahí encima. Ay, Virgencita, por favor, ayúdame, porque si algo sale mal... Que todo va a salir bien, mija. El gringo tiene un plan B. Me dijo que iba a conseguir un permiso de trabajo provisional por si los señores Jones pues se ponen difíciles. Una vez dentro de la finca, lo que te queda es jugar a los espías nada más. Mira, te voy a poner esta camarita cerca del pecho para que puedas grabar todo lo que hacen en el rancho. Y este micrófono, pues te lo vas a esconder detrás del pelo. A ver. Ok, ahí detente. ¿Seguro que no cantates, pajarito? Juro que no dije nada, patrón. Que diga, Amaro. Primero doy mi vida antes que hablar del cártel. Sale pues, hombre. Si tú lo dices, te creo. ¿Qué razón tendrás para mentirme, no? Cara de rata, ve a decirle al patrón que el hombre ya está aquí y que se portó muy bien, que no dijo ni pío, el muy valiente. Simón, patrón. Si quieren, le hablo yo mismo al patrón. Ni más, Paloma. Ahora que ya se fue el soplón, vas a ver lo que es bueno. Yo tampoco me trago ese cuentito de que se fue. Creo que es la mera verdad. Con todo eso, el cuentito del guarura, buena onda, ¿no? Mira, hombre. Conozco el estiércol cuando lo huelo. Y lo que dices es una montaña que hiede. Pues ya le quiero entrar al business. Eso quiero tener mi propia chamaquita, ¿que no? Mira, para hacer este negocio de lavado no necesitas armas. Necesitas cabeza, Felipe. Está bien, ya. A ver. Y explícame, ¿cómo está eso de lavado de dinero? Yo mismo te voy a enseñar, porque aprendí de la mejor, de mi jefecita, Sara Aguilar de Acero. Lo primero que necesitas es lo que se va a negociar, lo que vamos a vender, ¿eh? Ahorita mismo estamos vendiendo las armas de un coreano que se llama Park. Lo que tenemos que hacer es cruzar estas armas de México a Estados Unidos. Tenemos que preparar todo en la frontera con la gente que sabe. Una vez que los gringos reciban sus armas, a nosotros nos dan la lana. El problema con esa feria es que está sucia. Ahí es el momento donde encendemos la lavadora. Abrimos cuentas a nombres de empresas pequeñas. Depositas la feria sucia. Una vez que el banco la recibe, la vas sacando, poquito a poquito, sin levantar sospechas, limpia y sin bronca. ¿Y por qué con esa lana sucia no se compran algo que se puedan gastar todo de una vez? Porque Hacienda se puede dar cuenta y te puede fiscalizar el dinero y va a querer saber de dónde salió tanta lana. Por eso mismo tenemos que hacer transacciones pequeñas, que no dejen rastro, que no llamen la atención.
Por más que sea más lento, es más seguro. En vez de comprar un coche del último año, compras un coche usado y lo vendes. Así mantienes el efectivo moviéndose. Porque el momento en el que tú pones firme en algo... Me late que me va a gustar hacer la chamba con ustedes. Luego ya estamos llegando. Mira, Felipe, tú vienes a aprender, ¿eh? No vayas a abrir la boca porque nos Órale. Me cuidan mucho a mi chamaquito, ¿eh? Como si fuera de ustedes. Y si me pasa algo o en el cruce me lo quitan... Que la boca se te haga chicharrón, a ti no te va a pasar nada, ¿oíste? A ver, mija, que te quede claro que todo lo estás haciendo por él, ¿eh? Para que ustedes puedan estar legales en el gabacho. ¿Y tú cómo te vas a cruzar? ¿Con sus papeles? No, mija, yo prefiero usar un pasaporte falso. No me quiero arriesgar a que me quitan mi green card. Ya sabes cómo son estos cabros. Bueno, eso, bueno, Aida, ya vete que se te va a hacer tarde. Ven acá. No. Amor, antes de que te des cuenta voy a estar de regreso, ¿eh? Te portas muy bien y le haces caso a todo lo que te diga tu tía. Te amo. Ven acá, chamaco. Uf. ¿Estás lista? Sí. Señor Parque nos está esperando. Sabes que igual tengo que revisar la troca. Venimos tarde, ¿Por qué? Igual ya somos familia, nos conocen. En este business no hay familia. Salvador, ¿y yo qué? ¿Quién te es este chamaco, eh? ¿Quién es? Es un niño, no le haga nada, ¿eh? Vale, mija. Mira, por aquí te vas a meter y el gringo nos va a estar esperando en la garita, ¿eh? Achenta, ¿no estará mejor intentarlo como la vez pasada por el río? Va a estar más incómodo, mija, pero es más seguro. Hazme caso. Vale, bueno. Te ayudo. Uy. Con cuidado, con cuidado. Ahí vas, mija. Ay, ay, quedó. ¿Estás bien? Sí, pero apúrate. Está bien incómodo. Ahí voy. Es nada más un ratito, mija. Ya te traía ganas, lumbre. Y de las malas. Dejaste entrar a Romero ese día cuando nos invadió. Ni siquiera lo revisaste bien. Dejaste que se metiera a su celular. Y con eso llamó a toda la artillería que nos invadió. Eso fue un error. Cállate y déjalo hablar. ¿Pero cómo ibas a ver que...? ¿Desde cuándo? A ver, dime. ¿Desde cuándo le has tenido el casón a Romero? ¿Eh? ¿Desde cuándo me clavaste el puñal por la espalda? Yo siempre he sido ley contigo, Amaro. De ley. Será, pero de la ley de Herodes. Porque desde que dejaste de entrar a Romero, no damos una. ¿Qué creías? ¿Que por ponerte del lado del colombicho la ibas a amar o qué? Pero el rey que llegó es de chocolate. En este mundo solo hay una cosa cierta. El indio muere cuando el tecolote canta. ¿Cómo la ves? Y este tecolote nunca va a cantar. ¿Estás bien, mija, o te falta el aire? Dentro de lo que se puede, todo bien. Están revisando más que nunca. Esto va a estar bien. ¿Dijiste algo? No, nada, mija, que ya casi llegamos, ¿eh? Ojalá que Daniel esté ahí bien parado en la garita. Hey. ¿Qué haces aquí? Frida, estaba a punto de salir. Tengo un asunto pendiente. Sé que te dije que no quería volver a saber nada de ti, pero tenemos una conversación pendiente. Ándale, hombre. Ya suelta el chisme. ¿Qué le dijiste a los aceros? ¿Ya nos chates de cabeza? Nada, pues. Aguantar vara.
como siempre lo he hecho con usted, patrón. ¿Oítes? Ahora sí este canijo me llamó patrón. Pero ¿qué tal cuando se apareció el colombicho, eh? A besarle los empeines es nomás, ¿no? Este güey nunca ha sido ley. Primero fue de perrito con el colombiano, luego con los Acero Quintanilla. ¿Y luego qué vas a hacer? ¿Vas a ser el sirviente del velador del rancho? Yo siempre he tenido un solo patrón. Usted, si le fallé, perdóneme la vida. Le juro que... Ah, ya, no jures en vano. Y menos cuando es una mentira. Y de una vez que te quede bien clarito como destilado. Ni el propio Jesús perdonó al traidor de Judas. ¿Por qué lo iba a hacer yo? Que soy el meritito diablo. Porque soy fiel. Hasta la muerte, desgraciado. ¿Qué supone que le estaba haciendo a mi escolta? Cuidado, cuidado y me lo lastimas, ¿eh? Que ese chamaco es mi sobrinito. La regla del patrón es no traer escuincles al Yo no trabajo. soy ningún escuincle. Soy Felipe Quintanilla, hijo del gallo Quintanilla, el próximo presidente municipal de Matamoros. Si no te quieres meter en una bronca, déjanos. Felipe, tranquilo. Si no crees que es un Acero Quintanilla, es que no los conoces. Esas son jaladas. Güey. A ver si tan gallito. ¡Ey! ¡Métete conmigo! ¡No es tu tamaño! ¡Métete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! Vicenta, ¿por qué no avanzamos? Es que hay muchos coches, mija, pero ya ahí vamos, ¿eh? Tranquila. Renita, por favor, no dejes que nos agarre. ¿Qué hacen estos Ya vale, esta madre, ya vale. Contéstame, gringo, ¿dónde estás, mijo? Sé lo que te dije y necesito hablar contigo. Después de encontrarte y de verte, removiste todo lo que vivimos. Mira, Frida, de verdad no es el momento. Aida está a punto de cruzar. Es solo un segundo. En un segundo no te puedo contar qué es lo que pasaba con mi vida en 10 años. Hablemos en otro momento, por favor. ¿Sí? Durante muchísimo tiempo te estuve pensando, hasta que dejé de hacerlo. ¿Tú tienes una idea de lo difícil que fue graduarme de abogada sin ti? No tenerte a mi lado, no estar en las fotos, no tenerte como mi compañero y tener al tonto ese de criminología. ¿Te acuerdas? Por supuesto que me acuerdo. Y de verdad, creo que deberíamos de hablarlo en otro momento. Me tengo que ir. Sí, ya sé que hoy es el cruce, el mismo cruce que yo propuse. Exacto. Tú no tienes idea de cuánto te extrañé. Daniel, lo más difícil que yo he hecho en mi vida es olvidarte. Y no sé si puedo hacerlo 2 veces. Vete con Vicenta y Aida. Vete. Daniel.
Telemundo, Enemigo Íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.